Volumen 11. Capítulo 2. Saga Mrs. Moth de Colorful Bow. Estaba paseando por la ciudad, pensando en si debería ir o no a mi centro de juegos preferido, cuando de repente recibí una llamada de Takanashi-senpai. Mi plan original para el día de hoy era disfrutar de los misterios del cuerpo de una mujer, pero lamentablemente eso ya no era posible, por lo que ahora tenía bastante tiempo libre. Fui llamado por Saito-san, después tuve una conversación con Akutagawa-kun, y luego me encontraba paseando por la ciudad sin ningún lugar de destino en particular y fue en ese momento, que recibí la llamada de Takanashi-senpai. Respondiendo la llamada noté que ella estaba en la calle, además parecía que estaba bastante cerca, por lo que al final decidimos reunirnos para hablar. Yo pediré un té oolong caliente. Sagami-kun, ¿tú qué pedirás? Nada en especial. Hoy tengo dolor de estómago. Cuando dos personas entran a un restaurante familiar, se siente algo extraño que solo uno pida una orden. No puedes dejar pasar algo como eso. Después de todo, el cliente es Dios. Eso es algo que dice el restaurante, no es algo que diga el cliente. Mientras expresaba sus argumentos, al final Takanashi-senpai ordenó 2 bebidas diciendo que se tomaría las 2. Parece ser una persona la cual se preocupa mucho de los modales y la etiqueta. Por cierto, esta es la segunda vez que estoy en este restaurante familiar el día de hoy. Este es el mismo lugar donde me citó Saito-san. Esta zona del restaurante es ideal para las personas que quieren hablar sin que las escuchen, ya que esta mesa de atrás es la que está más apartada del resto. Puede que la encargada del restaurante piense que soy un bastardo que para cambiando de chicas, pero bueno, haré como que no me importa, ya que no es necesariamente una equivocación. Sagami-kun. ¿Sabes dónde está Ando-kun ahora? Recibiendo su té oolong y el café, Takanashi-senpai fue directo al punto. Yo asentí plausiblemente con un ¿Sucedió algo? No es que hubiese pasado algo. Perdiendo confianza, Takanashi-senpai continuó con sus palabras en forma ambigua. Ando-kun desapareció repentinamente y no podemos contactarlo sin importar cuántas veces lo llame, no responde su celular. Por eso, el club de literatura y Kudo-san, hemos estado buscándolo por todos lados. Al parecer, Ando fue secuestrado de una forma bastante descuidada. No es que haya sido encerrado perfectamente en un espacio cerrado sin que nadie se diera cuenta, él fue aislado del mundo de la vida cotidiana a la fuerza y en contra de su voluntad. Esa irregularidad fue notada por sus amigos. Bueno, aún así, viendo cómo está tomando el té tranquilamente conmigo, parece que la búsqueda no es tan seria. En primer lugar, sería extraño comenzar una búsqueda solo por no poder contactar a un chico de 17 años por un momento. Nadie se ha dado cuenta de la situación tan crítica en la que se encuentra Ando. El presentimiento o la intuición de sentir que su compañero esté en peligro o una oportunidad así, era imposible bajo las condiciones actuales. Lamento decirte que yo tampoco sé nada. Eso dije. Dije una mentira con una expresión calmada. Por supuesto, solo yo pienso que es una expresión calmada, pero aunque cualquiera podría notar que hay una irregularidad o algo fuera de lo común, si los regalía ha hecho efecto en el inconsciente de Takanashi-senpai, entonces ella hará a un lado todas esas sensaciones que la harían preocuparse. Y tal como esperaba, Takanashi-senpai asintió totalmente convencida con un llaveo. El hecho de que se preocupen tanto solo porque haya desaparecido por un momento, muestra que ustedes deben querer mucho a Ando. Me hace sentir algo de envidia. Lo que dices no tiene nada de creíble. Qué cruel. No miento cuando digo que siento envidia. Pero, aunque lo que digo es la verdad, simplemente prefiero abstenerme de ello. Admiro a los héroes de la ficción, pero aunque piense que los envidio, la verdad es que quiero abstenerme de las desgracias y sufrimiento que conlleva ser un héroe. Esa es la clase de persona que es un lector. No necesitas preocuparte, ya que aunque te quieras volver como él, no podrás hacerlo. Es verdad. Ya que Ando es el hombre del que se enamoró Takanashi-senpai. ¿Y cómo te fue en tu confesión? Cuando le hice esa pregunta, Takanashi-senpai miró hacia abajo totalmente en silencio. Claramente no era un rostro que diga que tuvo éxito. ¿Fue rechazada? No, su expresión es algo extraña para ser ese el caso. No se ve que esté triste o mortificada, su expresión revelaba un sentimiento que no podía entender del todo.
¿Es que acaso aún no se ha confesado? No, pero si fuese así, el mundo alterado de Road of Origin no hubiese terminado, no. Solo hasta la mitad. Respondiendo mis dudas, Takanashi-senpai abrió sus labios tristemente. Por sus palabras, al parecer durante su confesión, el problema del mundo alterado de Road of Origin fue corregido, el mundo parece haber regresado a como era originalmente a la fuerza. La confesión, no fue un fracaso ni tampoco fue un éxito, al parecer quedó incompleta. No tengo idea de cómo fue que pasó, pero luego de que el mundo regresara a como era originalmente, Ando-kun ya no estaba ahí. Ya veo. El que Road of Origin haya sido interceptado a la fuerza seguramente fue obra de Inoemata Tamaki. La heroína que parecía estar envuelta en una normal situación, en realidad era la causa de todo el problema. Considerando una historia como esta un cliché, ella la negó. Siento que es una especulación algo forzada, pero considerando las circunstancias, probablemente su habilidad usa la subjetividad y percepción de la persona de la misma forma que Road of Origin. Si ella piensa que es un cliché, entonces es cliché para ella. Luego de resolver la alteración del mundo, llamó a Ando al espacio cerrado, pero aún así, ¿debería decir que fue mala suerte o fue inoportuna? El momento crucial único en la vida de Takanashi-senpai, fue opacado por el ataque de Inoemata. ¿Fue simple coincidencia? ¿O acaso fue un resultado premeditado? ¿Acaso intervino en la confesión de Takanashi-senpai a propósito? Oye, Tamaki. ¿Es posible que no hayas sido capaz de soportarlo? ¿Es que acaso no podías perdonar que Ando saliera con alguien? Tú, una infiel sin remedio, al parecer estabas algo interesada en Ando. Manipulándolo con ese comportamiento insinuador tuyo, lo hiciste creer una mentira para excusarte, y el corazón de Ando recibió una herida que no ha podido sanar. Sin embargo, aún así tú piensas que eres la víctima. El hecho de que Ando, quien no tomó tu mano, tome la mano de alguien más, es algo que no puedes perdonar. Bueno, todo esto no son más que especulaciones, pero si acaso este fuera el caso ya veo. Ciertamente es egocentrista, ciertamente es egoísta, ciertamente es interesante. Como heroína, ella estaba completamente acabada dentro de mí, pero como un simple personaje, es bastante fascinante. Hace que despierte un poco mi interés. Te ves bastante feliz. Takanashi-senpai habló de repente. Como si estuviese disgustada y me criticara. Ah, lo siento mucho. Mis sentimientos se reflejaron en mi cara un poco. No niegas la parte de que estás feliz. Típico de ti. La desgracia ajena es tan interesante para ti. Oh vamos, Takanashi-senpai. Por favor no lo digas como si fuese un ser inhumano. Yo no soy ningún sadista que disfruta viendo el sufrimiento de otro. Yo solo estoy interesado en cosas interesantes. Un manga es bueno si es interesante. Una historia es buena si es interesante. Una novela ligera es buena si es interesante. Un anime es bueno si es interesante. Hay momentos en los que me siento feliz de ver el grito de júbilo en la cara feliz del personaje, así como también los hay en los me siento nervioso y asustado al ver el momento que el personaje se encuentra en un predicamento que no puede resolver. Ya sea fortuna o desgracia, solo son buenos si el lector los disfruta. Pero viéndolo desde otro punto, tanto la fortuna o la desgracia de otras personas, no tienen valor alguno si es que no puedo disfrutarlas. Bueno, creo que, inhumano, puede ser una palabra bastante adecuada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez yo no sea humano. Si no eres un humano, entonces ¿qué eres? Dios. Cuando dije eso, Takanashi-senpai puso una expresión de bastante incomodidad. Ya tengo suficiente del Chunibyo con Ando-kun. Ah. No te preocupes. No es que quiera decir que yo sea Dios literalmente. Me pregunto cómo debería decirlo. Creo que es algo similar a lo de el cliente es Dios que dijimos hace un momento. El lector es Dios. Eso le dije. ¿El lector es Dios? De cierta forma, es una forma única de pensar. Si dijeras que el autor es Dios, aún sería entendible para mí. Si lo piensas normalmente, ciertamente, el autor puede ser Dios. El creador es quien inventa y le da forma a la historia en su cabeza. Sin embargo, si lo pienso a la inversa, solo el lector es Dios. Según el Antiguo Testamento, Dios creó a los humanos, pero ese Dios, cuando los humanos actuaban en forma que iba en contra de sus deseos, casi siempre les daba un castigo. La gran inundación de Noé.
La Torre de Babel. Observa cómo le plazca cada una de nuestras acciones, y nos castiga con ira si no es de su gusto. No piensa en lo absoluto en las circunstancias de las personas que viven desesperadamente, y sin pensar que este mal los niega. La arrogancia de Dios está más cerca a la del lector que a la del autor. Porque las personas disfrutan de una historia. Porque las personas disfrutan de la ficción. Desde tiempos antiguos, las personas han vivido junto a las historias. Creo que la historia más antigua del mundo es la historia de Genji del periodo Heian. Para ser más precisos, fue la novela completa más antigua del mundo. Ya que han habido muchas poesías y novelas cortas antes de que existiera la historia de Genji. HMM. Bueno, de todas formas, desde hace 1000 años o más, hasta el día de hoy, los humanos hemos disfrutado de las historias. Una historia de ficción donde los personajes están vivos y viven sus vidas, no son simples líneas de texto. ¿Sabes por qué? A una Takanashi Senpai que estaba sin palabras, yo le dije. La razón es simple. Es porque la historia es interesante. ¿Eso no es una respuesta a algo injusta? Takanashi Senpai me miró fijamente. Bueno, ciertamente es una respuesta injusta. Es como responder con una expresión triunfante a ese argumento de por qué esa obra se ha vuelto un éxito. Con un porque es interesante. Además de que no tiene productividad, es una respuesta que cualquiera puede decir, y aún así no poder decir que es un error ciertamente es injusto. Entonces, ¿te parece si lo pensamos un poco más a fondo? ¿Por qué las personas disfrutan de una historia? ¿Por qué las historias son interesantes? Puede que no haya una respuesta clara y concisa, y aunque pienso que las respuestas son variadas dependiendo de la persona, en mi interior yo solo tengo una respuesta. En mi opinión, solo cuando una persona lee una historia, es que ésta se vuelve Dios. Solo cuando leen una historia, es que se vuelven Dios. Es por eso que la historia es interesante. Es por eso que la persona la demanda. Ya que el humano es un ser que quiere volverse Dios. Por supuesto, lo de Dios es como una metáfora. Creo que sería más exacto decir que es el sentimiento de omnipotencia de ser Dios. Observa cómo los humanos viven desesperadamente desde el punto de vista de una tercera persona, escoge si es interesante o aburrido, y da su crítica con un aire de superioridad. E inclusive, viendo la vida y muerte de una persona en un medio de entretenimiento, tiene permitido decir cosas como qué gracioso o qué triste, puede decir tantas líneas inhumanas como quiera. La arrogancia de un lector no tiene límites. Si eso no es un dios, entonces ¿qué es? Cuando una persona lee una historia, cuando se convierte en un lector, siente la ilusión de que fuese un dios. La sensación de omnipotencia del lector, se vuelve un placer adictivo que puede derretir la mente de la persona. Por eso mismo las historias, han sido necesarias para los humanos desde tiempos inmemoriales, por eso siguen siendo creadas hasta el día de hoy, ¿no te parece? No creo que eso sea todo, y bueno, honestamente es algo difícil de confirmar, pero, he entendido lo que quieres decir. Entonces, ¿el lector es Dios, eh? Me complace que lo entiendas. En ese caso, Sagami-kun, tú que te llamas a ti mismo un lector, e inclusive percibes a las personas reales como personajes de ficción, ¿es porque quieres sumergirte en una sensación de omnipotencia similar a la de Dios? Puede que sea así. Respondí ambiguamente no, no es que haya querido ser ambiguo. Es simplemente lo que pensaba. Ni siquiera yo mismo lo entiendo. Posiblemente, eso sea lo único que pueda decir. Aunque me considero alguien que puede dar un punto de vista objetivo de sí mismo, sin embargo, cuando me juzgo de forma subjetiva, el hecho de verme a mí mismo desde el interior, no es uno de mis puntos fuertes. Aunque me gusta mucho observar a otros, cuando me observo a mí mismo, no puedo entender nada. Si yo fuese el personaje de una historia, sería más fácil entender lo que hay en mi corazón. Si fuese un manga, sería dentro de las esferas de diálogo. Si fuese una novela, sería descrito en la narración. Definitivamente los sentimientos de un personaje son descritos de esas formas, y pueden ser entendidos solo con leerlos una vez. No tiene nada de falso, si lo tuviera que poner en palabras, diría que es la verdadera voz del corazón. Si acaso yo fuera un personaje de ficción. Y de repente, le dije.
Por alguna razón Takanashi-senpai pareces pensar que mi naturaleza de pensar en las personas reales como personajes de ficción es algo rara. Sin embargo, ¿qué tal si fuese realidad? ¿A qué te refieres? ¿Nosotros en verdad seremos humanos reales? Es posible que solo seamos los personajes de una novela o algo similar. Aunque Takanashi-senpai se veía atónita, yo continué sin prestarle atención. Tanto Sagami Shizumu, Takanashi Sayumi, Ando Jurai, Kansaki Tomoyo, y Meki Chifuyu, Kudou Mirei, ¿no crees que es posible que todos seamos personajes de ficción? Todos los eventos y dramas que le han sucedido al club de literatura hasta ahora, de hecho, no es más que ficción escrita sobre un papel. Es posible que todo sea ficción que alguien en algún lado inventó. Yo Sagami Shizumu, soy un personaje que disfruta mucho el percibir a todos los humanos como si fuesen personajes de un manga o una novela como un lector. En ese caso, puede que haya una persona en algún lugar que aprecie a un personaje como yo. Y que al ver a un personaje como yo, tal vez diga líneas como me gusta, lo odio, qué molesto, me da asco, etc. Es posible que un lector que dé críticas como esas con un aire de superioridad exista en una dimensión diferente a la nuestra. Por ejemplo, la guerra feérica. Las hadas, existencias superiores a la humana, hacen que las personas con poderes peleen y con esto puedan hacer sus apuestas. Observan a los humanos, y lo aprecian, viéndolo como un espectáculo. Me pregunto si es porque sé de su existencia. Pero soy de la idea de que ellos aprecian todo lo relacionado con nuestra vida cotidiana, y no solo lo relacionado con la guerra feérica. El leerlo es apreciado por alguien que no conocemos. Por un lector que nunca podremos percibir. Posiblemente, ahora, estas palabras estén siendo leídas por un lector. Pero, creo que no debería estar hablando de esto, ¿no? Ya que cuando un personaje comienza a hablar en forma meta, no es algo muy interesante. Es posible que un lector que odie el meta pueda pensar otra vez el autor ha comenzado a poner lo que quiere. Takanashi-senpai permanecía callada. Bueno, es natural que no diga nada, creo que he dicho algo bastante absurdo. Sin embargo, después de un momento. El problema del último periodo de Queen 2. Eso dijo. ¿Qué es eso del último periodo? El problema del último periodo de Queen. En términos simples, es un dilema que está envuelto en la estructura del género de misterio. Este problema es llamado así, debido a que numerosas obras publicadas por el escritor de misterio estadounidense, Ellery Queen, trataban este tema. No lo sabía. Yo no leo mucho novelas de misterio. Para ser honestos, nunca las he leído. He leído algunos mangas de misterio, pero normalmente el género de misterio es algo que prefiero evitar. A decir verdad, no me gusta. Más bien, lo odio. Aunque no gano nada con decirlo, yo rechazo completamente ese género llamado misterio, ya que no quiero leer una historia en la no sé lo que sucede. No quiero leer una obra en la que la heroína podría morir, o una obra en la que la heroína podría ser la culpable. Yo soy más del tipo de historias donde el protagonista entra a una escuela solo de mujeres. O en las que reencarna en un mundo paralelo y tiene un harem. Historias con una sensación de seguridad como esas son las que me gustan. Entonces, Takanashi-senpai. Ese problema del que hablabas, ¿qué sucede con eso? Solo se me vino a la mente al escucharte, Sagami-kun. Lo que dijiste, es similar a lo que se conoce como el primer problema en el problema del último periodo de Queen. ¿Qué clase de problema es ese? Es difícil de explicar para alguien que no lee misterios, pero si tengo que explicarlo de forma sencilla, es acerca de que el detective no puede descubrir la verdad. Incliné mi cabeza en duda por reflejo. ¿El detective no puede descubrir la verdad? ¿Acaso no es el detective la persona que descubre la verdad? En una novela de misterio, el detective llega a resolver el misterio mientras va recopilando las pistas una por una. Cuando todas las pistas están en su lugar, el detective descubre la verdad al final de su deducción, e inmediatamente después reúne a los presentes y da una demostración de lo que ha descubierto. En otras palabras, para que un detective resuelva el misterio, es necesario que todas las pistas estén presentes para poder llegar a la verdad. Sin embargo, ¿en realidad están todas las pistas presentes o no? Nadie lo sabe con certeza. No, claro que se sabe, no. Se nota por la cantidad de páginas que restan.
Y en primer lugar, el hecho de que el detective comience con su deducción, no es prueba de que ya ha conseguido todas las pistas. Esa es una opinión que nosotros podemos dar porque somos los lectores. Pero el detective, que es uno de los personajes, no puede probar que todas las pistas concernientes al caso estén completas. Inclusive si el detective piensa que ha resuelto todos los misterios, e inclusive si el culpable confiesa haber cometido el crimen, la verdad es que puede que haya habido alguien controlando al criminal desde las sombras desde algún sitio. Alguien que estaba manipulando al criminal sin que éste se diese cuenta de que era manipulado, ese alguien es el verdadero culpable. Nosotros, los lectores, sabemos que no existe algo como un verdadero culpable. Nosotros sabemos que un personaje que no aparece en el libro no puede existir, pero el detective no tiene forma de probar que no haya un verdadero culpable. La prueba de que no exista. Es decir, la prueba del diablo 1, no. Mientras una novela de misterio sea una novela de misterio, no es posible demostrar que la verdad mostrada dentro de la historia sea la verdadera verdad. El detective no puede saber información que él mismo no sepa que existe. Ese es el primer problema en el problema del último periodo de Ken. Ya veo. Es un problema tan meta que hasta da risa. Por ejemplo, si lo comparo con un manga shounen. Cuando el protagonista derrota al último jefe, no es posible para el protagonista de la historia probar que ese era el jefe final. Pero aún así, ¿cómo es que el protagonista está sintiendo que todo ya ha acabado? Me pregunto si será algo así. No es que no lo entienda, pero no creo que solo sea eso. Cuando dices esta clase de cosas en internet, terminan pensando que uno es solo un hater que odia la obra. Es como si les estuviera diciendo ¿por qué no dejan de leer mangas? Sagami-kun, hace un momento dijiste que nosotros podríamos ser personajes de ficción, eso es prácticamente similar al problema del último periodo de Queen. Nosotros no podemos probar que no somos personajes de ficción. E igualmente, tampoco podemos probar que sí lo somos. Nosotros solo podemos percibir lo que podemos percibir y si es como dices, si es que hay un lector que observa detenidamente nuestro mundo, entonces nosotros no tenemos la habilidad para sentirlo. Takanashi-senpai resumió todo en pocas palabras. ¿Quieres decir que discutir acerca de ello no tiene fin? La conversación se ha vuelto algo difícil de entender, pero es verdad, en lugar del problema del último periodo de Queen, posiblemente el sueño de la mariposa sea un ejemplo más preciso. Oh. Ese sí lo conozco. Es lo que dijo Zhuangzi 3, ¿verdad? El sueño de la mariposa. Una vez, Zhuangzi se convirtió en una mariposa en un sueño y voló. Olvidó completamente que era un humano y voló libremente. Al despertar se dio cuenta que era humano, y recordó que era una persona llamada Zhuangzi. En ese momento, él pensó que aunque uno se convierta en mariposa dentro del sueño, será posible que en realidad uno sea una mariposa, y se convierta en humano dentro del sueño. Es una historia así. Es fácil tomarla en broma y decir que es imposible, pero al igual con la teoría de los 5 minutos, cuando se tiene que verificar, nadie puede hacerlo. Mientras el humano sea un humano. El yo de ahora, el humano llamado Sagami Shizumu, puede que sea el ser de un sueño que alguien más que no es humano está soñando. El yo de ahora, el humano llamado Sagami Shizumu, puede que sea un personaje de ficción que alguien más inventó. Es verdad. Ciertamente son cosas similares. Una mariposa o un humano, el saber cuál de ellos es la realidad, es algo que nadie puede saber. Así como tampoco nadie puede probar si este mundo es ficticio o no. Nadie puede probarle la verdad a nadie, eso hace que ésta pueda decirse de varias formas. Sin importar qué tan absurda sea la especulación, puede decirse que es una verdad forzada. En pocas palabras, discutir acerca de ello no tiene fin. Exactamente. Declarándolo claramente, tomó un sorbo de su té oolong. Me pregunto. ¿Es esto lo que se dice cuando eres refutado en una discusión? Si no puedes responder nada, usualmente te sientes mortificado, pero cuando eres refutado así como hasta ahora con lógica y educación, más bien se siente refrescante. Eres asombrosa, Takanashi-senpai. No, oye, no tienes que poner esa cara tan sospechosamente franca. La persona que ha descubierto mi verdadera naturaleza, tiende a hacer verme con una cara de desagrado cuando la elogio. Bueno, creo que es lo que yo mismo me he ganado.
Solo digo la verdad, me impresionas y te admiro. Aunque lo diga yo mismo, la verdad es que suelo decir puras cosas sin sentido. Sin embargo, Takanashi-senpai no se ve disgustada, no se burla con desprecio, ni tampoco se fuerza a sonreír, siempre me escuchas apropiadamente y además me das tu opinión. Esas palabras de qué le pasa a ese tipo, a las que ya estoy resignado y creo no pueden evitarse, las recibo frente a frente de forma adecuada. Es inesperadamente agradable. Creo que el ser humano es una existencia que quiere que simpaticen con él, es una criatura que busca afirmación, pero aunque no consiga simpatía ni afirmación, si esa respuesta se la das frente a frente de forma apropiada, no es incómodo recibirla en lo absoluto. Ando también lo suele decir. Eso es lo que me gusta de Sayumi-san. En serio. No, es mentira. Ugh. Me miraba con una cara totalmente enrojecida. Oh, qué miedo. Bueno, el que lo haya escuchado de Ando es mentira, pero creo que en verdad Ando siente algo parecido. No diría que es amor, más bien es algo similar a un sincero respeto hacia la integridad y honestidad de Takanashi Sayumi. No es que busque que me elogien. Escuchar a alguien hasta el final, es solo lo que me han enseñado. Poner en práctica correctamente lo que te han enseñado, creo que es bastante asombroso. Aunque no es algo que yo pueda decir, creo que el escuchar atentamente lo que dice alguien como yo, debe ser considerablemente estresante. Ciertamente no es algo que tú puedas decir. Takanashi-senpai suspiró profundamente, y entonces sonrió levemente. Era una sonrisa algo burlona. De todas formas, el tener este tipo de conversación con Sagami-kun se ha vuelto algo normal. A decir verdad no quisiera volver a ver tu cara nunca más, pero ya que parecería que huí de ti porque me molestabas, decidí encararte apropiadamente. ¿Una desventaja de tu carácter, eh? Sí, yo también lo pienso. Sin embargo es gracias a ello, que he podido entenderte. Diciendo eso, Takanashi-senpai me miró. Con una mirada tranquila, me miró directamente a los ojos. Sokuri. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda por reflejo. Era una sensación extraña. Estaba viéndome, estaba leyéndome. Takanashi-senpai iba a examinarme detenidamente. Iba a juzgar al personaje llamado Sagami Shizunu. Me daba esa sensación. Para mí, que siempre expresaba mis pensamientos con un aire de superioridad, siempre mirando a los otros desde lo alto y prefiriendo la posición de una tercera persona, esta era la primera vez que sentía algo así. Mi existencia estaba siendo observada por alguien más. Al principio no entendía bien a una persona como tú. Eras desagradable y me hacías sentir escalofríos. Sin embargo, al haber hablado contigo en varias ocasiones, he podido ver poco a poco lo que hay en ti. Takanashi-senpai habló, como si fuera un lector, observando mis pensamientos. Sagami-kun, tú no eres un lector. Tú. No escuché en lo absoluto las palabras que dijo a continuación. No, aunque tal vez entró por mis oídos, es seguro que no llegó a mi cerebro ni a mi mente. Tanto mi instinto, mi naturaleza, mi carácter, rechazaban esos pensamientos. No quería escucharlo. No podía aceptarlo. No podía describirlo en palabras. Si hubiese seguido escuchando, yo ya no podría seguir siendo un lector. De cierta forma, me sentía así.